Descubrí que mi esposo tenía otra familia desde hace 8 años, así que decidí convertirme en la única persona que podía destruir todo lo que había construido. Viví 11 años creyendo que tenía un matrimonio estable. No perfecto, porque nadie vive en un comercial de televisión, pero sí lo bastante sólido como para confiar. Mi esposo, Daniel, era el tipo de persona que inspiraba esa confianza con mucha facilidad. Tenía una forma tranquila de hablar, pausada, casi calculada, como si cada palabra estuviera diseñada para no generar conflicto. Cuando discutíamos, rara vez levantaba la voz. Siempre parecía razonable. Eso me hacía pensar que había elegido bien. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Él tenía 26, trabajaba como contador en una empresa de logística. Yo recién comenzaba en una pequeña firma de diseño gráfico. Los primeros años fueron modestos. Un departamento pequeño, muebles heredados de familiares, platos desparejados que nunca combinaban entre sí. Recuerdo el olor del café barato por las mañanas, el sonido del tráfico filtrándose por las ventanas del cuarto piso, el piso frío en invierno. No era una vida glamorosa, aunque sí era nuestra vida. Trabajamos mucho para salir adelante. Daniel solía llegar tarde a casa porque, según él, el trabajo estaba creciendo. Yo le creía. De hecho, me sentía orgullosa. Había algo reconfortante en verlo esforzarse. Con el tiempo conseguimos un lugar más grande, un auto usado que hacía un ruido extraño al arrancar. Compramos una mesa de madera que elegimos juntos un sábado por la tarde. Es curioso cómo los recuerdos más simples adquieren peso cuando el pasado se rompe. Durante años creí que conocía su rutina con precisión. Daniel salía a las 8, regresaba alrededor de las 7 o 7:30. Algunos días llegaba más tarde cuando tenía reuniones con clientes. A veces me mandaba mensajes cortos, voy a demorar un poco. Nunca sospeché nada raro. El patrón era demasiado consistente. Las primeras grietas aparecieron de forma tan pequeña que casi me siento tonta al recordarlas. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. No soy el tipo de persona que revisa teléfonos. Siempre me pareció una invasión absurda. El mensaje apareció en la pantalla bloqueada. Solo vi una frase corta. «Papá, ¿vas a venir mañana?» Recuerdo que me quedé mirando esas palabras durante varios segundos. No sentí celos, tampoco enojo. Sentí algo más extraño, confusión. Pensé que tal vez era el hijo de algún amigo, algún sobrino lejano, alguien que lo llamaba así por cariño. Cuando Daniel salió del baño le pregunté de manera casual. «¿Quién es Sofía?» Él no dudó ni medio segundo. «La hija de mi primo», dijo mientras se secaba el cabello. Me pidió ayuda con matemáticas. Lo dijo con tanta naturalidad que mi mente aceptó la explicación de inmediato. Eso debería haber sido el final de la historia. Durante semanas no volví a pensar en ese mensaje. Hasta que empezaron a aparecer otros detalles. Pequeños. Inconsistentes. Daniel comenzó a tener más viajes de trabajo. 2 días aquí, 3 días allá. Nada exagerado, aunque la frecuencia aumentó. Cuando regresaba traía historias vagas sobre reuniones, clientes, hoteles impersonales. Yo lo escuchaba mientras cenábamos. En ese momento todavía confiaba en él, aunque algo en mi interior comenzaba a sentirse ligeramente desalineado, como un cuadro torcido en la pared. El segundo momento ocurrió un domingo por la mañana. Estábamos organizando algunos papeles porque planeábamos refinanciar la hipoteca. Daniel me pidió que buscara en su cajón una carpeta con documentos del banco. Mientras revisaba encontré un recibo doblado dentro de un sobre. No era del banco. Era de una juguetería. Una compra bastante grande. Muñecas, juegos educativos, ropa infantil. La fecha era de 3 semanas antes. Me quedé mirando el papel. El nombre de la tienda estaba impreso en letras rojas. Podía imaginar el lugar, luces brillantes, pasillos llenos de colores. Daniel nunca había comprado algo así para nadie que yo conociera. Cuando le pregunté, volvió a responder con esa calma perfecta. Para Sofía. Cumplía años. Asentí lentamente. Intenté que la respuesta encajara con todo lo demás. Aún así, esa sensación volvió. No era exactamente sospecha.
Era una especie de ruido mental. Como si hubiera una conversación ocurriendo detrás de una puerta cerrada. Pasaron varios meses. Mi intuición se volvió más aguda, aunque no tenía pruebas de nada. Solo detalles. Mensajes eliminados. Viajes que no coincidían del todo con los calendarios de la empresa. Una tarde decidí buscar el nombre de la empresa en internet para ver si tenían oficinas en la ciudad donde supuestamente Daniel viajaba con tanta frecuencia. No había ninguna. Ese fue el primer momento en que el suelo realmente se movió bajo mis pies. Recuerdo estar sentada frente a la pantalla, el cursor parpadeando. Sentí un frío muy específico en el estómago. No era ira. Era una mezcla de incredulidad con miedo. Aún así, traté de convencerme de que debía existir otra explicación. Quizá la empresa trabajaba con clientes externos. Quizá Daniel no me había explicado bien. Durante las semanas siguientes observé más de lo que hablaba. Empecé a notar cuánto tiempo pasaba con el teléfono en la mano. Como a veces salía al balcón para responder llamadas. Antes nunca hacía eso. Una noche se quedó dormido en el sofá. Su teléfono estaba sobre la mesa. No recuerdo haber tomado la decisión conscientemente. Fue un movimiento automático, casi mecánico. Lo levanté. Había varios mensajes de un contacto guardado con la inicial M. Abrí la conversación. El primer mensaje que leí decía: los niños preguntan si vienes este fin de semana. Sentí algo romperse dentro de mi cabeza. No era una metáfora. Fue una sensación física, como si una pieza fundamental de mi realidad hubiera sido arrancada de golpe. Deslicé hacia arriba. Fotos. 2 niños. Un niño pequeño con una camiseta azul. Una niña que reconocí de inmediato. Sofía. Y en la última imagen, Daniel. Sonriendo. Con ellos. Como si fuera su padre. Durante 3 días no dije nada. Ese fue el primer cambio real dentro de mí. Antes de descubrir la verdad, yo era el tipo de persona que necesitaba hablar inmediatamente cuando algo me dolía. Resolverlo, entenderlo, discutirlo. Esta vez fue diferente. Sentí que cualquier palabra pronunciada demasiado pronto iba a destruir mi única ventaja. El hecho de que Daniel aún pensaba que yo no sabía nada. La primera noche después de ver esas fotos apenas dormí. Me acosté a su lado y escuché su respiración constante en la oscuridad. El sonido era familiar, algo que había acompañado años de mi vida. Sin embargo, en ese momento se sentía extraño, casi ajeno. Miraba el techo mientras mi mente intentaba reorganizar 11 años de recuerdos bajo una nueva luz. Había mentido durante 8 años. 8. Eso no era un error. No era una aventura impulsiva. Era una estructura completa de engaño. Al tercer día tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. No lo confrontaría. Primero necesitaba entender exactamente qué había construido él en secreto. Comencé con algo simple: observar. Daniel era metódico, eso siempre lo supe. Sus hábitos estaban llenos de patrones. Los días que decía viajar solían caer jueves o viernes. Sus reuniones tardías casi siempre ocurrían después de recibir ciertos mensajes. Durante 2 semanas registré todo mentalmente. Horarios, excusas, destinos. Luego pasé al siguiente paso. Una tarde pedí permiso en el trabajo con una excusa médica. Daniel había dicho que ese día saldría temprano para reunirse con un cliente. Lo vi salir del edificio de nuestra casa a las 5:20 de la tarde. Esperé 5 minutos antes de seguirlo. Sentí algo extraño mientras conducía detrás de su auto a distancia. No era adrenalina como en las películas. Era más bien una concentración muy fría, casi clínica. Daniel no fue a ninguna oficina. Condujo durante 40 minutos hacia un barrio residencial en las afueras de la ciudad. Calles tranquilas, árboles altos, casas con jardines pequeños. Se estacionó frente a una casa blanca con un columpio en el patio. Yo detuve el auto media cuadra antes. Lo vi bajar. La puerta de la casa se abrió incluso antes de que tocara el timbre. Una mujer salió. Cabello oscuro, alrededor de mi edad. Lo abrazó con una naturalidad dolorosa. Después aparecieron los niños. El niño de la camiseta azul saltó directamente hacia él.
Daniel lo levantó como si hubiera hecho ese movimiento 1000 veces. Recuerdo que mis manos estaban tan tensas sobre el volante que me dolían los dedos. No lloré. Solo observé. Durante los días siguientes repetí el proceso varias veces. Cada visita confirmaba la misma realidad: esa casa no era una aventura pasajera. Era una segunda vida completa. Rutinas, risas, cenas familiares que ocurrían mientras yo pensaba que mi esposo estaba en reuniones de trabajo. Esa fue la fase de observación. La siguiente fase comenzó cuando comprendí algo importante sobre Daniel. Siempre había sido muy cuidadoso con su imagen. Le importaba profundamente cómo lo percibían los demás. En el trabajo era el profesional confiable. Con nuestros amigos era el hombre estable, responsable, el tipo que siempre daba buenos consejos financieros. Su reputación era su activo más importante. Y su estabilidad económica también. Esa comprensión cambió todo. Las semanas siguientes parecieron extrañas incluso para mí. Desde afuera mi vida continuaba exactamente igual. Desayunábamos juntos. Hablábamos de cosas triviales. Algunas noches veíamos series en el sofá. Daniel nunca sospechó nada. Mientras tanto yo comencé a hacer movimientos pequeños, discretos. Primero revisé nuestras finanzas con más atención de la que había tenido en años. Descubrí transferencias regulares que salían de una cuenta secundaria que casi nunca utilizábamos. Cantidades moderadas, lo bastante pequeñas para no llamar la atención en un vistazo rápido. Dinero destinado a esa otra vida. Consulté a un abogado sin decirle el nombre de Daniel. Solo describí un escenario hipotético. Matrimonio largo, bienes compartidos, engaño prolongado. El abogado escuchó en silencio mientras yo hablaba. Cuando terminé, me explicó algo que cambió mi estrategia por completo. Si demostraba que Daniel había utilizado recursos maritales para mantener una familia paralela, el impacto legal podría ser devastador para él. Salí de esa oficina con una claridad que no había sentido en semanas. Los siguientes movimientos fueron muy específicos. Copié registros bancarios. Guardé capturas de mensajes. Fotografié documentos financieros. Incluso regresé al barrio de la Casa Blanca varias veces para registrar visualmente la rutina de Daniel allí. Durante todo ese tiempo él seguía creyendo que yo era la misma mujer de siempre. La parte más extraña fue descubrir cuánto autocontrol podía tener. Cada vez que lo veía sonreír durante la cena sentía una mezcla de emociones que era difícil describir. Dolor, sí. Rabia también. Aunque por encima de todo había algo nuevo. Frialdad. La última pieza del tablero llegó cuando investigué discretamente el lugar donde Daniel trabajaba. Descubrí que su empresa estaba a punto de promoverlo a una posición de dirección financiera. Un puesto que requería una reputación impecable. Recuerdo que cerré la computadora esa noche y me quedé sentada en silencio varios minutos. Porque en ese momento entendí algo muy simple. Daniel había construido 2 vidas creyendo que ambas estaban seguras. Todavía no sabía que todas sus piezas dependían de una sola persona que ahora conocía la verdad. Durante casi 2 meses no moví una sola pieza visible. Ese tiempo fue necesario para que todo encajara exactamente donde debía. Mucha gente imagina la venganza como algo impulsivo, un estallido emocional que ocurre en un momento de rabia. La realidad fue más parecida a preparar una cirugía. Cada documento, cada registro, cada evidencia tenía que colocarse en el momento correcto. La promoción de Daniel en su empresa fue anunciada primero de manera informal. Una noche llegó a casa con una sonrisa que no había visto en años. Creo que finalmente lo logré, me dijo mientras abría una botella de vino. El puesto de director financiero es prácticamente mío. Recuerdo que lo miré durante unos segundos mientras hablaba. Había orgullo en su voz. También alivio. Ese puesto significaba prestigio, estabilidad económica, reconocimiento. Daniel llevaba años construyendo su imagen para llegar ahí. Lo felicité. Le sonreí. Incluso brindé con él. En ese momento ya tenía en una carpeta digital toda la evidencia que necesitaba para destruir ese ascenso antes de que ocurriera. La primera pieza cayó una semana después. La empresa de Daniel tenía una política interna muy estricta sobre conflictos financieros y conductas que pudieran afectar la reputación corporativa. Especialmente para puestos ejecutivos.
Un director financiero debía demostrar transparencia absoluta en el manejo de recursos. La mañana del lunes envié un correo anónimo al departamento de cumplimiento de la empresa. Adjunté solo una parte del material. Transferencias de dinero provenientes de cuentas conjuntas hacia gastos relacionados con otra familia. Fotografías fechadas. Conversaciones donde Daniel hablaba de los niños mientras yo figuraba legalmente como su única esposa. No acusé directamente. Solo hice una pregunta muy simple. ¿La empresa está al tanto de que su candidato a director financiero mantiene una segunda familia financiada con recursos maritales no declarados? 3 días después ocurrió algo interesante. Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro estaba pálido. Caminaba con una tensión que nunca le había visto. Hoy fue un día raro en la oficina, murmuró. Asentí con una calma que ya me resultaba natural. La investigación interna comenzó de inmediato. Daniel fue apartado temporalmente del proceso de promoción mientras revisaban sus registros financieros. Eso fue solo la primera grieta. La segunda pieza fue mucho más pública. Con ayuda del abogado preparé una demanda de divorcio extremadamente detallada. Incluía todo, las transferencias, las visitas a la otra casa, el uso sistemático de dinero compartido para mantener una segunda familia durante años. La demanda se presentó oficialmente un viernes por la mañana. Daniel recibió la notificación en su oficina. Recuerdo perfectamente el momento en que me llamó. Su voz sonaba irreconocible. ¿Qué es esto?, preguntó. Tiene que haber un error. Por primera vez en semanas le dije la verdad. No hay ningún error. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar su expresión mientras intentaba reorganizar la realidad. ¿Desde cuándo sabes? Desde hace meses. El siguiente mes fue un derrumbe progresivo. La empresa concluyó su investigación rápidamente. Daniel no solo perdió la promoción. Perdió el puesto completo. Su credibilidad financiera quedó cuestionada porque había ocultado transferencias relevantes durante años. La demanda de divorcio avanzó con una fuerza que ni siquiera él esperaba. La evidencia era demasiado clara. El tribunal determinó que una parte considerable de los recursos maritales había sido desviada. Eso significó una compensación económica enorme a mi favor. Su vida comenzó a fracturarse en todos los frentes al mismo tiempo. La otra mujer descubrió también la verdad completa durante el proceso legal. Daniel le había contado una versión muy diferente de su matrimonio. Cuando la demanda salió a la luz pública, la historia se volvió imposible de ocultar. Ella se fue. Los niños se mudaron con sus abuelos durante un tiempo. Daniel perdió el trabajo, la reputación profesional, su estabilidad económica y ambas relaciones. A veces me preguntan si sentí satisfacción. La verdad es más compleja. La noche en que todo terminó definitivamente estaba sentada sola en el departamento que ahora era legalmente mío. Había silencio. El tipo de silencio que aparece cuando una etapa de la vida se cierra por completo. Miré alrededor y pensé en la mujer que fui 11 años antes. La que creía conocer cada detalle de su matrimonio. Esa mujer ya no existía. El último giro ocurrió unos meses después. Durante el proceso legal descubrimos algo que Daniel nunca imaginó que saldría a la luz. Había usado pequeñas manipulaciones fiscales para ocultar parte del dinero que destinaba a su segunda vida. No era una suma enorme. Aún así era suficiente para abrir una investigación tributaria. Ese fue el golpe final. Hoy mi vida es completamente distinta. Cambié de ciudad, amplié mi estudio de diseño, conocí personas que jamás habrían cruzado mi camino si todo aquello no hubiera ocurrido. A veces pienso que la traición destruye una vida. En mi caso hizo algo diferente. La reconstruyó desde cero. Aunque todavía hay algo que me pregunto de vez en cuando. Si hubieran estado en mi lugar, ¿habrían hecho lo mismo o habrían elegido simplemente marcharse? Suscríbete y dale como para más historias.